Hola, cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a un nuevo encuentro para una temática interesante llamada operaciones con números naturales, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Quien les habla, el docente Kedwin Gullo Rosado, quien orientará esta temática para los grados sextos de la institución educativa Leonidas Acuña. Comencemos. Primero hablaremos de la suma. La suma, también llamada adición de números naturales, no es más que una agrupación de factores, las cuales se agrupan hasta obtener una denominación total. Los términos de la suma son, como vemos aquí en la diapositiva, los sumandos, y el resultado que se obtiene de agrupar esos dos sumandos se llama total. La suma presenta unas propiedades importantes, que son la propiedad clausurativa, la propiedad conmutativa, asociativa y modulativa. Miremos rápidamente de qué se trata cada una. La clausurativa nos dice que si sumamos dos números naturales, me va a dar como resultado otro número natural. Como vemos aquí en este ejemplo, si nosotros sumamos el 25, que es un número natural, con 35, que es otro número natural, nos va a dar como resultado el 60, y el 60 es un número que pertenece a los números naturales. Sencillo. Vámonos con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es aquella que nos dice que no importa el orden de los sumandos, el resultado siempre nos va a dar el mismo número. Tenemos el siguiente ejemplo. Si tenemos la suma de 32 más 42, nos da como resultado 74. Pero si cambiamos el orden de estos dos sumandos, de 32 y 42, ahora como 42 más 32, el resultado al agrupar esos dos valores me va a dar también el mismo valor de 74, perdón. Propiedad asociativa. Si tenemos más de dos sumandos, podemos agruparlos de diferentes formas que el resultado siempre será el mismo. Si vemos aquí, la fórmula dice que A más B agrupado y luego sumado con C me daría el mismo resultado que tener B más C agrupado y luego sumado con A. Miremos un ejemplo rápido. Tenemos estos tres sumandos, 12, 43 y 28. Todos pertenecen al conjunto de los números naturales. Si nosotros sumamos esos tres valores, los podemos agrupar de la siguiente manera. A 12 lo agrupo con 43, cuyo resultado da 55, y luego le sumo 28 para darme un total de 83. O lo podemos agrupar de diferentes formas. Podemos agrupar primero 43 más 28, que al sumarlo me da un total de 71, y luego ese valor lo sumo con los 12 que estaban también como sumando, y me da el mismo resultado de 83. Ahora, en la adición o suma también hay una propiedad que se llama modulativa, o también conocida como elemento neutro. ¿Por qué elemento neutro? Porque no me va a afectar el valor de la operación. ¿Cuál es el módulo de la suma o el elemento neutro de la suma? Es el número 0. ¿Por qué el número 0? Porque yo al sumar cualquier valor con 0, el resultado va a ser el mismo valor, no me va a alterar. Por eso se llama elemento neutro o módulo de la suma. Ejemplo, tengo el número 305, que es un número natural, y lo sumo con 0, el resultado va a ser los mismos 305. Sencillo, ¿cierto? Miremos ahora la temática de la sustracción o resta. La resta o sustracción es la operación inversa a la adición. Tanto conocidos uno de los sumandos y la suma, por medio de la sustracción se puede hallar el otro sumando. Aquí miramos los términos de la resta. El primer término que tenemos se llama minuendo. El segundo término es lo que le vamos a quitar al primer término, lo que le vamos a disminuir. En este caso serían 40 y cuyo nombre es sustraendo. Sustraer es quitar, pues se llama sustracción, quitar, sustrayendo. Y al resultado de la operación de la resta se le conoce como el nombre de diferencia. Aquí está la fórmula. A menos B es igual a C, donde A es el minuendo, B es el sustraendo y C es la diferencia.
siempre hay que tener en cuenta de que A debe ser igual a la suma de B más C. Es un criterio que tiene que cumplirse en la resta. En la resta también se presentan algunas propiedades, pero que no se cumplen al igual que en la suma. Por ejemplo, en la resta la propiedad conmutativa de la del orden no se cumple, porque no es lo mismo tener 3 menos 2 que 2 menos 3. ¿Cuál regla sí se puede cumplir? Podemos decir que la modulativa, porque si yo a un número le resto 0, no me va a afectar el valor inicial de dicho número en ese aspecto. Pero entonces no se aplica la conmutativa porque a 0 no le puedo restar el número anterior porque daría un número totalmente diferente. Entonces es algo relativo que vamos a ver más adelante con mayor atención y detenimiento en clases. Hablemos ahora de la multiplicación de números naturales. La multiplicación de números naturales no es más que una suma abreviada, en la que todos los sumandos son iguales y se repiten una n cantidad de veces. Entonces, para evitar hacer esa suma de ese mismo número tantas veces, aplicamos el proceso de la multiplicación, donde ese número que estamos sumando lo multiplicamos por la cantidad de veces que se suma el mismo y obtenemos el resultado determinado. Como vemos aquí el ejemplo, tenemos el 7 que se está sumando por el mismo 9 veces y da como resultado 63. Pero yo esa sumatoria extendida la puedo agrupar de la siguiente manera. Puedo escribir el 7 y lo puedo multiplicar por la cantidad de veces, 7 por 9 y el resultado va a ser 63. Los términos de la multiplicación son multiplicando y multiplicando y el resultado se llama producto. Observemos de que estos términos de multiplicando y multiplicador también son conocidos como factores. En la multiplicación también se presentan una serie de propiedades. Las más importantes son estas que aparecen a continuación. Al igual que en la suma tenemos la propiedad conmutativa, que nos dice que no importa el orden de los factores, el resultado del producto no va a variar. Es lo mismo tener 3 por 5 que tener 5 por 3. ¿Qué otra propiedad se nos cumple en la multiplicación al igual que en la suma? La propiedad asociativa. No importa en el modo que agrupemos los factores que se están multiplicando, el resultado va a ser el mismo. Miremos el ejemplo. Nos da lo mismo agrupar 2 por 9 y su resultado multiplicarlo por 5 que agrupar 9 por 5 y su resultado multiplicarle 2. El resultado no se va a alterar. Tenemos el elemento neutro o modulativa. Para este caso ya no es el 0 como la suma, pero sí es el 1. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado con 1 no me va a alterar el valor del número, va a ser el mismo número. Ejemplo, si yo a 5 lo multiplico por 1, el resultado seguirá siendo 5. Si yo a 154 lo multiplico por 1, el resultado seguirá siendo 154. Ahora, tenemos la propiedad distributiva con respecto a la suma. Distribuir significa repartir. Si yo tengo una agrupación de una suma y por fuera le multiplico un número, ese número que está por fuera debe de multiplicarme a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis y luego realizar la operación respectiva y por último la sumatoria de los resultados. Ejemplo, si yo a 3 voy a multiplicar por la suma de 5 más 2, quiere decir que este 3 lo puedo distribuir entre el 5 y el 2. 3 por 5 más 3 por 2. Resuelvo 3 por 5 que son 15, resuelvo 3 por 2 que son 6 y luego 15 más 6 daré como resultado 21. En clase vamos a ver otras propiedades como por ejemplo son la anulativa y la propiedad del factor común. Tenemos la operación de la división. La división de números naturales es una operación inversa a la multiplicación. Inversa a la multiplicación. Tenemos el ejemplo aquí. 108 entre 12 me da como resultado 9. Los términos de la división son el dividendo, que en este caso es el 108,
el divisor, que es el número que divide a los 108, en este caso el 12. El 9 se llama cociente, que es el resultado de la división. Y R es un residuo que se obtiene al realizar la operación. Las divisiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser exactas o inexactas o enteras. Una división es exacta cuando el residuo es igual a 0. Una división es inexacta o entera cuando el residuo es un número diferente de 0. ¿Por qué es una operación inversa a la multiplicación? Porque si se dan cuenta, al 108 lo divido entre 12, me da como 9. Pero si yo multiplico a 12, que es el cociente, por 9, que es el divisor, me da como resultado el dividendo. En la división, al igual que en la resta, no se cumplen algunas de las propiedades de la multiplicación. Como por ejemplo, la división tampoco es conmutativa. No es lo mismo tener la división de 8 entre 4 que dividir 4 entre 8. No se aplica la propiedad conmutativa. Pero en cambio sí se puede aplicar de pronto la propiedad del elemento neutro en un aspecto, como pasó en la resta. Porque un número, cuando es dividido entre 1, el resultado es el mismo número. Pero no se puede hacer el efecto contrario. Si 1 lo divido entre el número, no va a dar el mismo número. Entonces es bastante relativo, al igual que en la resta. Quiero hablarles de este aspecto importante. Las matemáticas son muy importantes en la vida cotidiana, pues se encuentran en cualquier lugar. Sería imposible evitarlas en la vida, pues simplemente al pagar un desayuno, al ver un avión, al pagar la gasolina, en la televisión aparece en cada momento, en los juegos de azar, se encuentran las operaciones matemáticas. Por eso es que son importantes saber desarrollar una operación matemática, porque de ellas depende el desarrollo de muchas actividades cotidianas en nuestro diario vivir. Existen varias recopilaciones que nos dirigen dónde que las matemáticas se usan en la vida cotidiana. Chicos, esto es lo que tenía que compartirles por el momento. Para el próximo encuentro, pues ahondaremos más la temática y explicaremos con detenimiento algunos ejercicios para que quede comprendido todo el proceso de cada una de las operaciones matemáticas, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.